Él no se dejó sacudir por las dificultades, sino que siempre buscó la guía de Dios. Y esto hizo toda la diferencia en las victorias que experimentó Israel. Josué fue un líder que, a diferencia de muchos, no buscó sus propios intereses, sino que siempre priorizó la voluntad de Dios. Su fidelidad estuvo en confiar en las promesas divinas, aun cuando el camino parecía incierto o el desafío imposible. Pero el séptimo día debían marchar 7 veces, tocando las trompetas y al final gritando con todas sus fuerzas. No hubo mención de batalla, ataque o cualquier tipo de asalto directo. Todo lo que el pueblo tenía que hacer era confiar en la promesa de Dios y obedecer la estrategia dada, sin importar cuán inusual fuera. Imaginemos el desconcierto de los soldados al oír esto. Marchar alrededor de una ciudad fortificada sin arrojar una sola piedra o flecha. Todos enfrentamos momentos en los que necesitamos reflexionar sobre nuestro recorrido, nuestras elecciones y nuestra fe. Y es en estos momentos que somos desafiados a renovar nuestra alianza con Dios, como lo hizo Josué al final de su vida. No solo llamó a la gente a ser fiel, sino también a comprometerse, a tomar posición. Sabía que la verdadera fe no es pasiva, sino activa. Al contrario, fue una saga llena de desafíos sobrenaturales, intensas batallas y demostraciones de poder divino que hasta el día de hoy nos enseñan sobre la obediencia, la estrategia y la confianza en Dios. Imagínese estar en su lugar, un líder recién nombrado, enfrentándose a un pueblo impaciente, una tierra desconocida y temibles enemigos acechando a su alrededor. El primer gran obstáculo: el río Jordán, cuyas impetuosas aguas parecían intransitables. Nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, queremos expresarte nuestro agradecimiento por seguirnos en cada paso del camino. Este video no fue hecho solo para compartir una historia antigua, sino para tocar tu corazón e inspirarte a vivir de acuerdo a las promesas de Dios, tal como lo hizo Josué. Sabemos que en medio de los desafíos de la vida es fácil sentirse solo o desanimado. La desobediencia de un solo hombre, Acán, trajo consecuencias devastadoras para Israel, demostrando que el éxito no dependía únicamente de la fuerza o la estrategia militar, sino, sobre todo, del pacto con Dios. Cada victoria traía una lección. Cada desafío exigía una confianza absoluta en el Creador, y cada logro era una prueba de que la fidelidad a Dios traería recompensas incomparables. La historia de Josué es un verdadero manual de liderazgo, fe y perseverancia. Con la muerte de Moisés, la responsabilidad de liderar este viaje recayó en Josué, un hombre de fe inquebrantable, coraje extraordinario y una misión que cambiaría el destino de Israel para siempre. Pero, contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, el viaje de Josué no fue simplemente una marcha triunfal. Este episodio es un recordatorio de que cuando Dios es el centro de nuestra misión y nuestra confianza en Él es completa, los milagros pueden suceder, sin importar cuán grande sea el desafío. La división de la tierra fue la culminación de todas las batallas y conquistas de Israel. Después de años de lucha, victorias, derrotas y muchas demostraciones del poder de Dios, la tierra prometida finalmente estaba ante ellos. Después de la milagrosa victoria en Jericó, los israelitas estaban seguros de que ningún obstáculo sería demasiado grande. ¿Qué podría salir mal ahora de todos modos? Pero la ciudad de Ai, una ciudad pequeña comparada con Jericó, resultó ser una gran sorpresa. Israel sufrió una derrota inesperada y humillante, algo que nadie podría haber previsto. ¿Qué pasó? ¿Qué había salido mal? La respuesta estaba en el pecado de Acán, un hombre de la tribu de Judá. Sigue adelante a pesar de él. Por eso, Dios repitió varias veces una frase que se convertiría en el sello distintivo de la vida de Josué.
sé fuerte y valiente. Pero ¿por qué insistió Dios tanto en esto? Porque la tarea no sería fácil. Los gigantes todavía estaban en la tierra, las murallas de la ciudad eran altas, los enemigos eran numerosos y los corazones del mismo pueblo de Israel todavía vacilaban entre la fe y la murmuración. Fue entonces cuando, en un acto de fe audaz y de osadía ante Dios, Josué, con el coraje y la visión de un líder, hizo una oración que desafiaba todas las leyes naturales del universo. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Pidió al sol y a la luna que dejaran de moverse, alargando el día, para que el pueblo pudiera derrotar a sus enemigos. Dios, en su infinita misericordia, respondió a la petición de Josué y ocurrió un milagro sin precedentes. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería estar a la cabeza de una nación entera, a punto de cruzar las puertas de la promesa divina, sabiendo que al otro lado aguardan gigantes, fortalezas impenetrables y desafíos colosales? Porque esta era la realidad de Josué, el hombre elegido por Dios para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Josué y los líderes de Israel llevaron a cabo la división de la tierra con gran cuidado, considerando las necesidades de cada tribu y cómo esta distribución encajaría en el plan divino. Pero esta división no era solo una cuestión territorial. Ella representaba la fidelidad de Dios. Cada pedazo de tierra conquistado, cada porción dada a una tribu, era una reafirmación del pacto de Dios con su pueblo. Compártelo con tus amigos y familiares, porque juntos podemos difundir el mensaje de esperanza y transformación que solo el Señor nos puede ofrecer. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que puede cambiar tu vida. Deja tu me gusta para apoyar esta misión de llevar la palabra de Dios cada vez más lejos. Y no olvides ver el siguiente video, que ya está disponible en la pantalla final. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más mensajes como este. La conquista de Jericó fue el primer gran desafío militar que Josué y el pueblo de Israel enfrentaron después de cruzar el Jordán. La ciudad de Jericó, una imponente fortaleza, bloqueaba el camino hacia la tierra prometida. Con sus muros altos y gruesos, Jericó parecía invencible, pero Josué sabía que en cada batalla no sería solo la fuerza humana la que determinaría el resultado, sino la intervención divina. ¿Cómo conquistar un territorio tan bien defendido? Dios da una orden inesperada: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, tocar trompetas y confiar en su palabra. Y entonces ocurre uno de los acontecimientos más emblemáticos de la Biblia. Los muros de Jericó caen, sin que haya sido necesaria ninguna espada para contrarrestarlos. Un milagro que demostró que la victoria de Israel no dependía de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Dios. El cauce del río, anteriormente sumergido, se convirtió en tierra seca. Fue como si Dios dijera: «Yo soy el mismo que abrió el Mar Rojo. No tengan miedo». La gente empezó a cruzar. Imaginemos la escena: miles de personas pasando por en medio del Jordán, viendo a un lado un muro de agua estancado en el aire. Fue un espectáculo divino, una clara demostración de que Dios estaba con ellos. Josué, de pie, observaba todo. En los primeros días, Jericó probablemente ignoró a los israelitas, considerándolos un ejército extraño que simplemente marchaba alrededor de sus muros. Pero a medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Para los israelitas, cada paso que daban alrededor de la ciudad era un acto de fe, un ejercicio de obediencia que parecía desafiar todo sentido común. Pero Josué, como líder, estaba firme en su confianza de que si seguían las órdenes de Dios, algo extraordinario sucedería. Durante una batalla crucial contra los amorreos, Josué, con plena confianza en Dios, pidió una intervención sobrenatural. El ejército israelí luchaba con valentía, pero el tiempo se acababa.
El sol se estaba poniendo, y Josué sabía que sin la luz del día, el enemigo podría escapar y el pueblo de Israel perdería la oportunidad de lograr una victoria decisiva. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo has demostrado tu fidelidad a Dios en tu vida? ¿Qué promesas necesitas recordar y renovar tu confianza? Comenta abajo, escribe, elijo servir a Dios y comparte este compromiso con todos nosotros. Por favor, deja también un me gusta si este mensaje te ha conmovido. Y no olvides suscribirte para que podamos continuar juntos nuestro camino de fe. El impacto del liderazgo de Josué es algo que trasciende el tiempo. Sin embargo, Dios se manifiesta una vez más, y tal como lo había hecho con el Mar Rojo, abre un camino para que su pueblo lo cruce. La primera de muchas victorias milagrosas bajo el liderazgo de Josué. Pero las pruebas apenas comenzaban. Justo delante estaba Jericó, una de las ciudades más fortificadas de la época, con imponentes murallas que parecían desafiantes incluso para los guerreros más experimentados. Su historia es un testimonio de fe, coraje y fidelidad, cualidades que todavía tienen el poder de inspirarnos y transformarnos hoy. Como líder, Josué no solo condujo a Israel a conquistar la tierra prometida, sino que también ejemplificó la obediencia a Dios y la confianza inquebrantable en sus promesas. Su liderazgo estuvo marcado por una fe práctica, que actúa incluso ante los mayores desafíos. El sol se detuvo en el cielo y el tiempo se detuvo, como si la creación misma respondiera a la autoridad de Dios. El día transcurría y los israelitas tuvieron tiempo suficiente para derrotar a los amorreos. Este milagro no fue solo una demostración de poder, sino una prueba de que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso los fenómenos naturales. Él está más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio, y cuando su pueblo confía plenamente en Él actúa de maneras asombrosas. A la mañana siguiente, algo extraordinario empezó a suceder. Los sacerdotes, llevando el arca de la alianza, avanzaron hacia el Jordán. El río todavía estaba embravecido, las aguas corrían con fuerza, pero cuando los pies de los sacerdotes tocaron la corriente, un milagro se reveló ante los ojos de todos. Las aguas que venían de arriba dejaron de fluir y se acumularon en la distancia, como si una mano invisible las hubiera detenido. Había cumplido lo que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra que Dios había prometido ahora estaba siendo distribuida entre las tribus de Israel y cada tribu recibió su parte como símbolo de su fiel promesa. La alianza de fidelidad, a su vez, fue el momento en el que Josué, ya anciano y cercano a la muerte, llamó al pueblo de Israel a un compromiso renovado con Dios. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Estaría Dios con él de la misma manera que estuvo con Moisés? Los corazones de muchos estaban llenos de dudas, pero Josué sabía que no podía detenerse en el miedo o la incertidumbre. Él tenía una orden y necesitaba confiar en ella. Dios le dijo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Esto significaba que antes de la gran travesía, el pueblo necesitaba prepararse espiritualmente. No fue solo un viaje físico, sino un paso de fe. Ahora quiero saber de ti. ¿En tu vida te has enfrentado alguna vez a una derrota inesperada, incluso después de grandes victorias? ¿Cómo lo afrontaste? Comparte tus experiencias en los comentarios y no olvides decir: obedeceré a Dios pase lo que pase. Deja tu like y suscríbete para que podamos continuar este viaje juntos. El día en que el sol se detuvo fue uno de los mayores milagros de la historia de Israel. Deja una palabra de compromiso en los comentarios, escribe: me comprometo a seguir con fe y obediencia. Y si sientes que Dios te ha hablado de manera personal, no olvides compartir este vídeo con alguien que también necesite ser animado a renovar su fe.
No olvides darle me gusta y suscribirte para que podamos continuar este viaje juntos. Mantengamos firme nuestra fe como lo hizo Josué y confiemos en las promesas de Dios para nuestro futuro. Después de años de vagar por el desierto, finalmente estaban frente a la tierra prometida. Pero había un obstáculo insalvable, el río Jordán, que en esa época del año estaba crecido, sus aguas turbulentas, imposible de cruzar para una población entera, con niños, animales y pertenencias. Parecía un desafío insuperable, pero Dios ya había preparado el camino. El mismo Dios que hizo lo imposible en aquel entonces, continúa haciéndolo hoy. Y ahora quiero saber de vosotros, ¿cuál es el Jordán que debéis cruzar? ¿Qué obstáculo parece demasiado grande? Deja en los comentarios la frase, confío en que Dios me abrirá un camino, y declara tu fe conmigo. Y si este mensaje te habló, por favor, comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios todavía obra milagros. Las victorias no vinieron solo de la fuerza humana, sino de la guía divina. Josué sabía que cuando Dios estaba con ellos, nada podría resistirlos. El secreto de las victorias de Israel estuvo en permanecer firmes en la obediencia a la palabra de Dios. No fueron las armas ni la estrategia humana lo que dio la victoria, sino la fidelidad a Dios. El ejército de Israel, ahora motivado e inspirado por lo que Dios había hecho, continuó avanzando y la conquista de la tierra prometida se acercaba. ¿Cómo puedes reemplazar a alguien que habló con Dios cara a cara? ¿Cómo dirigir a un pueblo conocido por su rebelión e incredulidad? Estas preguntas seguramente cruzaron por la mente de Josué, pero antes de que pudiera ser consumido por la duda, Dios lo llamó. La escena era solemne. El Señor le habló directamente. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sabía que aunque el pueblo había conquistado la tierra y vivía en ella, el mayor desafío aún estaba por llegar: permanecer fiel a Dios. Josué, en su discurso final, recordó al pueblo las maravillas que Dios había hecho por ellos. Los animó a no olvidar las promesas cumplidas y a no desviarse de la adoración al Señor. El pacto de fidelidad de Josué con el pueblo fue un recordatorio solemne de que el pacto con Dios no era algo que debía tomarse a la ligera. Sabía que la victoria no venía de la fuerza del ejército, sino de la obediencia al Señor. Finalmente, al séptimo día, después de la última vuelta a los muros, se dio la orden. Los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y entonces sucedió lo imposible. Los muros de Jericó, que parecían infranqueables, comenzaron a derrumbarse, cayendo sobre la ciudad, permitiendo a los israelitas entrar y conquistar la ciudad. La victoria de Josué no vendría solo de su fuerza o estrategia militar, sino de su fidelidad a la palabra de Dios. Toda decisión debe basarse en ello. Este no era solo un reglamento, sino la clave para conquistar la tierra prometida y, más aún, permanecer allí. Entonces Josué tuvo que tomar una decisión: confiar o temer, avanzar o retroceder. Y él eligió confiar. El llamado de Dios fue claro, y aún frente a la incertidumbre, él se puso de pie y asumió su misión. Esa decisión lo cambió todo. La verdadera batalla no sería solo contra los ejércitos enemigos, sino contra la duda que pudiera surgir dentro del corazón mismo de Josué y del pueblo que él debía dirigir. Dios también le dio un secreto para el éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él no dirigió desde arriba hacia abajo, sino que llamó a todos a unirse, a confiar y a avanzar como un solo pueblo.
Comprendió que la misión de Israel no era un viaje individual, sino colectivo, y que cada persona tenía un papel que desempeñar. Esta visión del liderazgo sigue siendo relevante hoy en día. La oración, el compromiso con Dios y la renovación de nuestra alianza con Él son fundamentales para que podamos seguir adelante con valentía y confianza, tal como lo hizo Josué durante su vida. El impacto de su liderazgo va más allá de la historia de Israel y es un modelo para todos nosotros en nuestro camino de fe. Ahora, al final de este video, quiero haceros una invitación muy especial. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a involucrarte aún más con Dios en tu vida. Al final de su discurso, Josué hizo que el pueblo sellara su compromiso con Dios mediante un pacto público. El pueblo se comprometió a servir al Señor y a seguir sus leyes, reafirmando su pacto con Él. Este pacto no era una simple formalidad, sino una declaración de intenciones y un compromiso serio. Josué sabía que la verdadera victoria para Israel no estaba solo en conquistar la tierra, sino en vivir según la voluntad de Dios, manteniendo la fe y la obediencia todos los días de sus vidas. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas comenzaron a fluir nuevamente, cubriendo el camino que habían tomado. Lo que había sido un camino de liberación era ahora nuevamente un obstáculo insuperable. Dios no solo allanó el camino, sino que también se aseguró de que no pudieran mirar atrás. El cruce era irreversible, no había vuelta atrás. El pasado en el desierto quedó atrás. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa. Para ellos, el desierto ya no existía. Él no era solo un comandante militar, sino un hombre cuyo corazón ardía por la voluntad de Dios. Con cada territorio conquistado, se escribía un nuevo capítulo de la promesa divina, y cada batalla ganada demostraba que, cuando seguimos la dirección de Dios, nada puede impedirnos alcanzar lo que Él nos prometió. Pero la pregunta es, ¿cómo puede esta historia impactar tu vida hoy? Si este mensaje habló a tu corazón, nos gustaría invitarte a dejar tu petición de oración en los comentarios. Moisés, el gran libertador, se había ido y ahora todo el peso del liderazgo de Israel descansaba sobre sus hombros. Desde su juventud, Josué había sido un fiel ayudante de Moisés, un hombre que aprendió a confiar en Dios incluso frente a los mayores desafíos. Pero ser el segundo al mando es una cosa, ser el que tiene la responsabilidad última es otra muy distinta. Y ahora quiero saber de ti, si estuvieras en el lugar de Josué, ¿tendrías el coraje de aceptar este llamado? Escribe en los comentarios la frase "Elijo confiar en Dios", para demostrar que también queréis vivir una fe valiente. Y si aún no te has suscrito al canal, únete a nosotros mientras continuamos este viaje a través de las grandes historias de la Biblia. Nos vemos en el próximo episodio. El cruce del Jordán fue un punto de inflexión para el pueblo de Israel. Fue una victoria incomparable, una clara demostración de que Dios estaba en control. La fuerza no estaba en las armas, sino en la obediencia. Esta victoria no se logró por la habilidad humana, sino por la intervención sobrenatural de Dios. Este milagro fue una lección vital para el pueblo de Israel. La obediencia a la palabra de Dios, por absurda o incomprensible que parezca, siempre conducirá a la victoria. Dios tenía un plan estratégico, pero ese plan sería completamente inusual y desconcertante para aquellos que estaban acostumbrados a las estrategias militares tradicionales. Serían llamados no a luchar con armas, sino a confiar en la guía de Dios, obedeciendo un mandato aparentemente absurdo. Dios le dio a Josué instrucciones claras. Él y el ejército debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días,
En los tiempos modernos, los líderes que mayor impacto tienen no son aquellos que buscan su propio beneficio, sino aquellos que están dispuestos a sacrificar sus propios intereses por el bien del colectivo, aquellos que guían con humildad y que sobre todo confían en Dios para proveer todas las victorias. Josué fue un líder que supo desafiar a su pueblo a confiar en lo que Dios había prometido. Y este es un ejemplo que perdura hasta nuestros días. Dios no solo lo llamó a la misión, sino que le aseguró algo increíble. Yo os he entregado, como lo dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Las palabras eran firmes, llenas de promesas, pero también de desafíos. Ya no habría más Moisés para interceder, para clamar, para subir a la montaña y regresar con respuestas. Ahora Josué tendría que confiar plenamente en la voz de Dios y actuar con valentía. Pero el coraje no es solo la ausencia de miedo. Uno de los mayores acontecimientos sobrenaturales registrados en la Biblia que demuestra que cuando Dios está a cargo, incluso las leyes de la naturaleza pueden suspenderse para cumplir su propósito. Sin embargo, el camino de Josué no estuvo marcado solo por logros. Errores, desafíos internos y momentos de duda también fueron parte de este camino. La oración es un arma poderosa, capaz de transformar realidades, traer paz al corazón y fortalecer nuestro caminar con Dios. Oremos juntos, escribe tu necesidad y cree que Dios está escuchando. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita para no perderte ningún contenido y deja tu like para que más personas sean alcanzadas por esta palabra. Que Dios bendiga tu vida. Josué se enfrentaba a un destino que parecía mayor que él. Estamos aquí para caminar juntos, apoyándonos unos a otros y sobre todo, confiando en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga tu vida poderosamente, guíe tus pasos y te haga experimentar victorias y milagros como los que vimos en la vida de Josué. Recuerda, el camino de la fe nunca es fácil, pero con Dios a nuestro lado somos más que vencedores. Nos vemos en el próximo video. Ahora estaban oficialmente en la tierra prometida, pero eso no significaba que no enfrentarían desafíos. De hecho, el viaje apenas comenzaba. Jericó estaba justo enfrente y vendrían otras batallas. Pero el cruce del Jordán sirvió para mostrar a todos que Dios estaba guiando ese viaje. Si Él tuvo el poder de abrir el Jordán, también tendría el poder de derribar muros, dar victorias y cumplir todas sus promesas. Y esta historia tiene un profundo significado para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos hemos topado con un Jordán en nuestras vidas? Obstáculos que parecen insuperables, desafíos que nos hacen dudar si realmente seremos capaces de alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Quizás estés enfrentando algo parecido ahora mismo, un sueño que parece lejano, una situación que parece imposible de resolver. Pero lo que nos enseña este pasaje es que cuando Dios tiene un propósito, Él abre un camino. Sabía que el éxito no dependía de la fuerza de su ejército ni de las tácticas humanas, sino de la presencia de Dios con él. Josué fue una figura que se mantuvo firme, aun cuando las circunstancias eran adversas, y fue en esta firmeza que el pueblo de Israel encontró estabilidad y dirección para cumplir lo que Dios había ordenado. Su liderazgo también estuvo marcado por su capacidad de inspirar a otros. Josué entonces buscó la guía de Dios, y el error de Acán fue revelado. Cuando el pecado fue confesado y tratado, el Señor le dio a Israel la victoria sobre Hai, esta vez de manera estratégica y decisiva. Esta derrota trajo una clara lección al pueblo de Israel. La santidad es fundamental para la victoria. El pecado no puede ignorarse porque trae graves consecuencias.
La desobediencia a Dios, incluso en cosas aparentemente pequeñas, puede abrir la puerta a derrotas que podrían haberse evitado. La tierra prometida no era solo un lugar físico, sino un símbolo del cumplimiento de las promesas divinas. El momento de la división también fue un recordatorio de que la herencia de Dios no es algo que se logra solo con el esfuerzo humano, sino por su gracia. La tierra fue entregada a Israel como un regalo, algo que, si bien se había conseguido con grandes sacrificios y luchas, no era un logro exclusivo de los israelitas, sino una manifestación de la fidelidad de Dios. Cada paso que daban en aquella tierra seca era un recordatorio de que no caminaban solos. El Dios de sus padres, el que había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob, cumplía su palabra. Pero Dios no quiso que ese momento quedara en el olvido. Él le ordenó a Josué que escogiera 12 hombres, uno de cada tribu, para que recogieran 12 piedras del medio del Jordán y las llevaran al otro lado. Josué, como líder, recibió la responsabilidad de Dios de dividir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Cada tribu recibiría una porción de la tierra, según la guía divina. La tierra que una vez parecía inalcanzable y lejana, ahora se entregaba como una promesa cumplida. Mediante la fe, la obediencia y la perseverancia, Israel estaba a punto de lograr lo prometido a sus antepasados. Puede que no sea como lo imaginamos, puede que sea necesario que nos mantengamos a flote antes de que ocurra el milagro, pero Él no falla. Josué y el pueblo necesitaban confiar, necesitaban dar el primer paso, aún sin ver cómo sucedería todo. Esto es fe. La fe es actuar, incluso cuando la lógica dice que no hay solución. La fe es recordar que si Dios prometió, lo cumplirá. El mismo Dios que abrió el Jordán está con nosotros hoy. A partir de ese momento, Josué ya no era solo el siervo de Moisés. Él era el líder de Israel, el que guiaría al pueblo a través de desafíos sobrenaturales, batallas imposibles y momentos de gran revelación divina. Pero todo comenzó allí, cuando decidió confiar en la voz de Dios. Este episodio demostró la importancia de mantener la pureza ante Dios y la necesidad de abordar el pecado con seriedad. Y si la derrota fue una lección, las batallas posteriores fueron grandes demostraciones de fe y coraje. Josué no solo guió al pueblo a través de la adversidad, sino que también fue el líder que inspiró al ejército israelita a conquistar tierras en el nombre del Señor. Cada victoria en cada batalla era una prueba del poder de Dios que los acompañaba en cada paso del camino. El liderazgo de Josué no solo marcó a una generación, sino que resuena a través de las generaciones, mostrando que el liderazgo basado en la fe tiene el poder de transformar no solo a un pueblo, sino a una nación entera. Finalmente, al cerrar su ministerio, Josué hizo algo crucial. Invitó al pueblo a orar y a interactuar con la promesa de Dios. La invitación que hizo, llamando al pueblo de Israel a renovar su compromiso con Dios, es una práctica que debemos adoptar en nuestra propia vida. Durante la conquista de Jericó, Dios había dado una orden clara. Todo el botín de la ciudad debía ser consagrado al Señor. Nada debía ser tomado para uso personal. Pero Acán, llevado por la codicia, tomó para sí parte del botín prohibido y lo escondió en su tienda. Cuando Israel marchó contra Jai, lo hizo sin el favor de Dios, porque había pecado en medio de ellos. El Señor le dijo a Josué que Israel había cometido una transgresión y que hasta que esto se resolviera, no obtendrían la victoria. Los llamó a elegir a quién servirían, desafiándolos a hacer una elección consciente y comprometida. Elijan hoy a quién servirán. Josué sabía que la obediencia de Israel era crucial para la preservación de la tierra prometida. Aunque habían conquistado la tierra, la verdadera victoria residía en permanecer fieles a Dios,
honrar sus leyes y mantener su presencia en el centro de sus vidas. La fidelidad era lo que garantizaría la continuidad de las bendiciones de Dios sobre la nación. Pero, ¿se trataba esta misión solo de una conquista territorial o había algo mucho más profundo en juego? Desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel caminaba por el desierto con un solo objetivo: llegar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Fueron necesarios 40 años de pruebas, aprendizaje y transformación, hasta que finalmente llegó el momento tan esperado. Josué, el nuevo líder, recibió instrucciones claras, y lo que estaba a punto de suceder demostraría una vez más que cuando Dios da una promesa, Él mismo abre el camino para cumplirla. La gente estaba acampada cerca del río, podían oír el sonido del agua, sentir el peso de la espera. Moisés ya no estaba allí, ahora era Josué quien tenía que guiarlos. El ejemplo de Josué no se limita a esos momentos. Su historia es un llamado a todos nosotros, especialmente a aquellos que tenemos la responsabilidad de liderar en cualquier área de la vida. Él nos enseña que el verdadero liderazgo no se trata de poder ni control, sino de servir al propósito mayor que Dios tiene para nosotros y los demás. Su viaje es un recordatorio de que con fe y obediencia se puede superar cualquier desafío y que las promesas de Dios son siempre fieles. El pecado de Acán no solo lo afectó a él, sino a toda la nación. Esta historia nos enseña que mientras la obediencia trae bendiciones, la desobediencia trae consecuencias. Podemos pensar que el pecado es algo pequeño o insignificante, pero nunca está aislado. Afecta a todos los que nos rodean. Ahora bien, incluso ante la derrota en Jai, Josué y el pueblo aprendieron la lección, y la fidelidad a Dios los condujo a la victoria. Este milagro reveló el carácter de Josué como líder y la profundidad de la fe que poseía. No pidió un milagro trivial, sino algo que requería un poder incomprensible. Josué confió tanto en las promesas de Dios que creyó que cualquier cosa, incluso la manipulación del tiempo, era posible para cumplir la misión de Israel. Serían un monumento, un recordatorio para las generaciones futuras de que Dios había realizado un milagro. Cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significan estas piedras?, les contaréis cómo Dios nos preparó el camino para entrar en la tierra prometida. Era una manera de garantizar que la fe no muriera con esa generación, sino que se transmitiera. Cuando el último israelita pisó la orilla opuesta, los sacerdotes emergieron del lecho del río, todavía sosteniendo el arca. Sin embargo, a través del liderazgo de Josué, se nos recuerda que la obediencia a Dios, la confianza en sus promesas y el coraje para seguir adelante pueden transformar cualquier situación. Ahora, queremos saber cómo te impactó este mensaje. ¿Cómo tocó tu corazón? Deja tu comentario a continuación diciendo: sentí la voz de Dios en este video. Queremos escuchar cómo esta palabra te habló y cómo está guiando tus próximos pasos de fe. Todos los que estuvieron allí ese día recordaron para siempre cómo Dios venció una ciudad fortificada con la simple obediencia de su pueblo. La historia de Jericó no solo demostró el poder de Dios, sino que también enseñó que en nuestro propio Jericó, la obediencia a Dios, incluso cuando los métodos parecen inusuales o extraños, es la clave para alcanzar la victoria. Ahora bien, la derrota de Jai trajo consigo una lección igualmente poderosa, pero de naturaleza diferente. En cada paso del viaje, Josué enfrenta nuevas batallas, pero también es testigo de manifestaciones sobrenaturales que demuestran que el Dios de Israel estaba en control. El día de la batalla contra los amorreos ocurre algo increíble. El sol y la luna se detienen en el cielo para que el ejército de Israel tenga tiempo de completar su victoria.